A la sexta, el presidente del gobierno ha dicho hoy que subirá los impuestos a las grandes empresas, también apunta a un aumento del IRPF, no sabemos si en los tramos altos o en todos los tramos, también ha dicho que va a librar otros 50.000 millones para inversión y rescatar empresas, en fin, datos económicos en un día en el que hemos conocido, como antes hablábamos, ese revés que el paro nos ha dado en el mes de junio. Irene Sanz. Pues Antonio, mañana la Moncloa será el escenario donde se producirá la tan esperada firma de ese pacto por la creación de empleo y la reactivación económica. Vamos a ver cuál es exactamente ese acuerdo. Aunque será mañana cuando tengamos el documento oficial, aquí vemos ya algunos detalles. Para empezar, ampliación de los ERTE hasta el 30 de septiembre, una nueva línea de avales del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, serían 50.000 millones de euros más, y también se acuerda la moratoria de impuestos. Tendremos más detalles mañana, pero en paralelo el Círculo de Empresarios ha presentado un informe con recomendaciones para transformar el modelo productivo español tras la pandemia. ¿Y qué proponen? Pues por ejemplo, aumentar la inversión en tecnología, aumentar el tamaño de las empresas, también apostar por la sostenibilidad. Pues atención, porque como avanzaba Antonio, hoy en una entrevista en La Sexta, Pedro Sánchez ha confirmado una de las medidas económicas que se veían venir, una subida de impuestos. Asegura el presidente del gobierno que su objetivo tras la pandemia es reforzar el estado de bienestar, y para eso el dinero saldrá, en sus palabras, de una reforma fiscal inevitable. Nosotros vamos a hacer una reforma fiscal porque tenemos 7 puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Queremos tener un estado del bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo que no ha aclarado Antonio es si se subirá el IVA y los impuestos a las clases medias. Eso lo veremos muy prontito. Vamos a preguntarle a Jon de Zulueta, que es el presidente del Círculo de Empresarios, cómo ve la situación. Aparte que el Círculo de Empresarios también ha presentado sus propuestas para reactivar la economía española. Señor de Zulueta, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, dígame, valore las declaraciones económicas del presidente del gobierno. ¿Cómo las ha interpretado usted? Y si les parece bien, le parecen bien o no tan bien. Bueno, me gustó los 50.000 millones para salvar empresas. Sí. Eso es la única cosa. Esto de que estamos 7 puntos por debajo de Europa en recaudación fiscal de las empresas es verdad, pero que ellos olvidan de sumar el gasto de lo que cuesta a los empresarios pagar los gastos sociales de los trabajadores. Si sumas el gasto de los trabajadores, el gasto social de los trabajadores más el impuesto de sociedades, España está por encima de la media en Europa, pero no dicen, dan solo la versión del impuesto de sociedades. Eso no es incompleto. Ahí no estamos de acuerdo. Él habló de inversión en tecnología, digitalización, estamos en línea con eso, y habló de luchar contra el cambio climático, y ahí está, eso está en nuestro informe también. Pero olvidó de hablar de innovación y emprendimiento. 1,1% de I+D es muy triste. Emprendimiento en este país, según el Banco Mundial, somos número 97 en el mundo en facilidad de abrir un negocio. O sea, no somos competitivos. Y todo eso de subir impuestos, IRPF y todo eso hace menos atractivo al país, a la inversión extranjera. Mira el éxito de Portugal, bajando impuestos, IRPFs y esto. Y claro, IRPF para los ricos suena muy bien, pero recauda poco, y entonces siempre paga la clase media. Eso es la triste realidad. Y nosotros decimos, se puede gastar menos y mejor. No hemos oído de los recortes del gobierno. ¿Cuándo van a recortar los 22 ministerios? Nosotros hemos hecho un estudio y podemos mantener las 22 carteras con 12 ministerios. O sea, hay muchos temas que no ha hablado el presidente, y me parece que no están en los planes, y vamos a ver esa comisión que han creado para la reestructuración económica y social, a ver lo que sacan ellos. Nosotros tenemos 82 puntos en nuestro
informe y lo hemos hecho el círculo con el Boston Consulting Group, una consultora de primera fila, y yo creo que es un gran estudio y va a ser muy útil para los políticos, que muchos no tienen ni idea de lo que es una empresa, por lo menos están escuchando los empresarios ahora. ¿Qué opina usted, señor Zulueta, sobre lo que ha decidido PSOE y Podemos en esa comisión de reconstrucción de, bueno, aquellas empresas a las que se ayude durante este tiempo, se las ayude evidentemente con dinero del ICO, etcétera, etcétera, no puedan repartir dividendos en 2 años? Sí, eso me parece muy fuerte. Ya el Banco Central Europeo ha dicho que la banca no puede distribuir dividendos este año. Bueno, lo van a mirar otra vez en octubre, o sea, la banca sin dividendos y luego toda una serie de empresas sin dividendos. Lo que pasa es que hay muchos pequeños inversores que dependen de los dividendos de sus ahorros que tienen en la bolsa y claro, eso es un palo para esas empresas. En fin, nosotros también decimos que los ERTEs deberían durar hasta el 31 de diciembre y han acordado terminarlos a final de septiembre. O sea que han escuchado algo de los empresarios que ya es grato, porque antes había una antipatía pero notable, ¿no? Cuando un ministro hablaba del turismo como si fuese un tipo de trabajo improductivo y no interesante para el país, una ministra que habló del sector agrícola, de que había esclavos en los campos españoles. O sea, hemos oído muchas cosas muy negativas, desconfiando en los ERTEs, que las empresas iban a engañar al Estado en los ERTEs, en fin, una serie de cosas que no. Uno de los puntos más importantes de nuestro informe es seguridad jurídica, la necesidad de tener un entorno favorable a las empresas, atraer empresas. Estamos compitiendo con muchos países en Europa y muchos países en el mundo, y entonces el entorno es muy importante, y un entorno favorable a los negocios y favorable a la innovación y favorable al emprendimiento. Dicen que para crear un unicornio, que es una empresa nueva, un startup nuevo que vale $1.000 millones, necesitas crear 1.000 empresas para llegar a uno que tenga ese valor. Pero no estamos compitiendo en esa liga en ese momento. Por eso es tan importante aprovechar la crisis, o sea, no desperdiciar la crisis. ¿Cómo interpreta, señor Zulueta, los datos del paro de junio? Ese incremento de 5.000 parados en un mes tradicionalmente empleador, porque es el que abre la campaña turística, por excelencia. Bueno, Antonio, es el peor dato desde 2008 y usted se acordará dónde estaba ese país en 2008, o sea, en plena crisis, o sea, en julio, crear 5.000 puestos más de paro, cuando junio normalmente era un mes de muchísima contratación y hemos estado peleando para reducir el paro por debajo de 3 millones durante años y no hemos conseguido, y ahora estamos en 3,9, estamos casi en 4 millones y mucho ERTE que todavía no ha vuelto a ser un puesto fijo. Vamos a ver, porque 1,2 millones han vuelto, ¿no? Pero hay 1,8 millones que están todavía en ese limbo temporal, y vamos a ver de este 1,8 millones cuántos vuelven. Pero es muy triste la situación, y es muy triste, y claro, todos los estudios demuestran que los países que peor han manejado la crisis del COVID son los países que
más ha caído el Producto Interior Bruto y más dificultad van a tener de salir del hoyo. O sea, yo vi las cifras de la OCDE. La OCDE son 35 países. Dicen, si hay otro rebrote en otoño en España, España de los 35 países va a tener la caída más grande de su economía. 35 países. Vaya. Bueno, ¿quieres preguntarle también, Carmelo y Ana Isabel Martín? Señor Zulueta, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carmelo. ¿Qué tal está? ¿Bien? Te veo muy elegante hoy. Sí, muchas gracias. Se hace lo que se puede por mantener la fachada. ¿Sabe usted, señor Zulueta, que se habla mucho del dinero que va a venir de Europa? Pero una buena parte, usted lo sabe también, de ese dinero que venga de la Unión Europea llegará previa presentación de proyectos o programas creíbles, ¿no? Para relanzar nuestra economía. Yo lo que le pregunto es si el tejido empresarial español tiene preparación, tiene talento, tiene iniciativa para presentar esos programas capaces de, con dinero de Europa, de alguna manera cambiar el modelo productivo español y relanzar nuestra industria. Pues, Carmelo, eso es exactamente el estudio que hemos hecho con el Círculo de Empresarios, por un lado, o sea, nuestro equipo de economistas y expertos, por otro lado, un equipo de Boston Consulting Group, consultora de primera fila en estos temas, y 15 primeros ejecutivos de las empresas más grandes españolas en 15 distintas áreas de la economía, o sea, 15 sectores de la economía, 15 primeros ejecutivos que se han entrevistado con consultores del Boston Consulting Group y totalmente off the record, o sea, totalmente anónimos, para poder decir lo que ellos pensaban. Y yo creo, y el Círculo cree, que con ese estudio, con esa amalgama de el Círculo, la consultora y 15 primeros ejecutivos, yo creo que hemos diseñado algo que es totalmente factible, que España realmente tiene muchísimo talento en las empresas y podríamos, si podíamos tener un gobierno favorable a todo, podríamos ser otra Dinamarca. Yo digo, España podría ser la próxima Dinamarca, pero Dinamarca con sol. Pero hay que hacer lo que usted bien dice, hay que transformar esta economía. Tenemos que estar con emprendedores, tenemos que invertir en tecnología, inteligencia artificial, big data, robótica, todo eso. Es importantísimo, no solo teletrabajo. Luchar contra el cambio climático, estamos en toda la transición verde, estamos muy al principio, muy al inicio. Hay más paneles solares en Alemania que en España. O sea que hay mucho por hacer. Pero yo creo que el empresario español es capaz. Tenemos grandes multinacionales, tenemos sectores, en fin, líderes mundiales en distintos sectores. Son empresas españolas. Pero, claro, hay que tener un entorno favorable, una seguridad jurídica, y hay que cambiar el chip ideológico de muchos de nuestros gobernantes. Bueno, a ver, Ana Isabel. Sí, yo quería hacerle una pregunta, señor Zuleta. Quería volver en realidad al tema de los dividendos de las empresas a las que el gobierno ayude, que le hacía Antonio. Confieso que su respuesta me deja un poco contrariada y le explico por qué. Si todo la opinión pública ha asumido que las ayudas de Europa irán de la mano de una condicionalidad obvia, entiendo que las empresas también tendrán que asumir que las que necesitan y son ayudadas, no sé si estas condiciones u otras, pero que también estará sujeta a una condicionalidad.
absolutamente. Y yo no creo que sea malo para las empresas españolas tener unas condiciones europeas, porque van a las condiciones que van a apoyar la empresa. La creación de puestos de trabajo tiene que venir de las empresas. 85% de los puestos de trabajo son privados. Solo 15% son del sector público, ¿no? Y entonces la ayuda europea va a poner unas condiciones, pero claro, tenemos que tener, por ejemplo, un nivel de endeudamiento de las administraciones públicas saneada. Eso está claro. No podemos ser otra Argentina. Todo el mundo entiende eso. El sector público tendrá que recortar sus gastos innecesarios. Las empresas están haciéndolo ahora mismo, pero altos ejecutivos que están recibiendo han recortado sus bonos, otros que han recortado su salario en mitad, y no hemos visto nada en el sector público similar. Esto del recorte de dividendo es solo una parte de la función de la empresa. Si la empresa es sólida y puede pagar dividendos, no hay razones materiales para prohibirlo. Ahora, si han recibido dinero, ya, claro, entiendo que el que presta el dinero dice, pues no me lo gastes retribuyendo los accionistas. Pero deberíamos estar en un entorno de confianza mutua aquí entre el gobierno y el sector privado. Y uno de los puntos de nuestro estudio es más colaboración público y privado. Bueno, pues nada, señor de Zulueta, a ver qué pasa. Esperaremos que, si el dinero que nos va a llegar de Bruselas va a ser suficiente para gestionarlo bien, lógicamente, y con eso reactivar la economía, porque faltaba hacer, sin duda alguna. Esperemos, Antonio. Eso es. Muchas gracias. Siempre me gusta estar en su programa, El Cascabel. Pues nada, ya sabe que nosotros estamos encantados también de escucharle y de recibir esas propuestas y sugerencias que hace el Círculo de Empresarios en este caso. Gracias, John de Zulueta. Buenas noches. Buenas noches. Este es un asunto que lo llevan todos los periódicos hoy, vamos, de mañana ya. El asunto el retirarle, de que no van a poder repartir las empresas dividendos a aquellas que reciben, o sea, aquellas que sean auxiliadas, concretamente. O sea que... Bueno, eso parece una medida ciertamente razonable, ¿no? Si estás siendo ayudado, no es el momento de repartir dividendos, sino que todo lo que obtengas 2 años debes de reinvertirlo para mejorar la propia situación financiera de la empresa. Pero lo que es importante, a mí me ha parecido muy interesante la conversación con el señor Zulueta, porque es que tenemos que aprovechar esta circunstancia, se ha de aprovechar esta circunstancia para cambiar el modelo productivo de este país. Es algo que no se hizo en la anterior crisis, se debería de haber hecho, pero quizá pues se optó por rebajar los costes de producción. Se hizo probablemente lo que se pudo con la mejor intención, pero se perdió una oportunidad, y creo que histórica, de cambiar el modelo productivo y que la industria pese más en nuestro PIB, que sea una industria moderna, la digitalización, todo el tema de la robotización, toda la inteligencia artificial, todo eso que se nos viene encima ya. Es que se nos iba a venir de todas formas, con pandemia y sin ella, se nos viene encima ya, y que tenemos que salirle al paso. Y esta es una buena oportunidad de hacerlo. Es una buena oportunidad porque va a venir dinero que va a venir condicionado precisamente a programas que demuestren que van a modernizar este país y que va a aparecer un modelo productivo distinto, con más futuro, y que vaya al paso de los acontecimientos y de la competencia que se nos presenta a nivel mundial, ¿no? Que todo el mundo está pues intentando pillarle el paso a esto, al mundo de la digitalización y de la inteligencia artificial y todo esto que ahora nos parece muy etéreo, pero que se va a imponer en las economías mundiales. Bueno, pues vamos a comentar lo de las prisiones catalanas y la decisión que toman para que empiecen a gozar ya de un régimen de semilibertad los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Hay titulares en la mañana que hablan de la